Hola, hola, hola. Muy buenos días. Invitamos a los consejeros y consejeras a ubicarse. Bueno, teniendo quórum, daríamos inicio a la sesión del día de la fecha. Preside la señora rectora, contadora Esther Lucía Sánchez. Muy buenos días. Como siempre es una alegría vernos, que no es menor. Hoy quisiéramos iniciar la sesión haciendo referencia a una noticia que ha conmovido al mundo, ¿no? Más allá de la religión que profese cada uno o que no profese ninguna religión, lo que debemos reconocer es que el Papa Francisco fue un líder revolucionario, eso sin lugar a dudas. Y su revolución no solo fue en el ámbito de la Iglesia Católica, sino que fue mucho más allá de eso. Y para las universidades, realmente sus aportes, sobre todo en la lucha en defensa del medio ambiente, definió toda una línea de trabajo para las universidades latinoamericanas, basándonos en su documento, el Laudato Si, que realmente es un documento, como bien dijimos, de carácter revolucionario. Defensor además de los más vulnerables, defensor, como decía, del ambiente de nuestra casa común, defensor de la libertad de pensamiento, defensor del diálogo. De hecho, para él el diálogo interreligioso fue realmente muy importante, pero no solo defensor, sino que siempre a través del diálogo generaba y establecía puentes. Y esto me parece que va más allá de que pertenezca a una determinada religión. Así que yo entiendo que para un líder de estas características, que además fue un argentino, el primer papa latinoamericano, lo menos que podemos hacer es hacerle un reconocimiento a su labor y a sus enseñanzas. Y en ese sentido, yo quisiera que hiciésemos un minuto de silencio por el Papa Francisco. Si son tan amables. Muchísimas gracias. Y es un minuto de silencio, no de tristeza, sino porque él siempre difundió y sobre todo infundió en los jóvenes alegría y esperanza. Así que creo que lo importante es rescatar su mensaje. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, todos deben haber tenido acceso a la resolución en la cual adherimos al duelo nacional por el término de los 7 días a partir del día del fallecimiento.
Buenos días. Me quiero sumar al mensaje de nuestra rectora. Inclusive yo no profeso la religión católica, sino profeso otra religión. Y me parece que siguiendo el mensaje de la rectora, hay personas en este mundo que hacen mucho por el cambio, que hacen mucho por hacer de este mundo un mundo mejor, a pesar de que nos cueste, pero creo que la figura del Papa Francisco es muy importante, inclusive antes de ser Papa, ¿no? Porque su compromiso con los pobres no nació cuando fue Papa, fue un compromiso de vida, su compromiso con los migrantes. Si nosotros somos una universidad comprometida con los derechos humanos como lo somos, su compromiso con los migrantes habla de esa lucha por los derechos humanos, cuando lo primero que hizo fue, como Papa, ir a Lampedusa y defender los derechos de esos migrantes que no eligen irse de donde nacieron, sino que lo hacen porque sus derechos económicos, políticos, lo que fuera, son vulnerados, sociales. Cuando promovió el diálogo interreligioso, pero también el diálogo con los no religiosos, porque su compromiso, creo, también fue por el diálogo, por la paz, a veces incomodando al establishment o a líderes mundiales, organizaciones mundiales, a partir de sus posiciones a favor de la paz. Cuando también su primera encíclica fue en defensa del medio ambiente o a favor de un mundo sostenible. Bueno, me parece que hay un compromiso de vida que, aun quienes no somos católicos, lo reconocemos. Por eso, desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva de defender o de buscar un mundo que, digo, aunque sea difícil, aunque hablemos de la paz y permanentemente se viole la paz, aunque hablemos de derechos humanos y permanentemente se violen los derechos humanos, aunque hablemos de construir un mundo mejor y a veces uno sienta que los esfuerzos por un mundo mejor por ahí cuestan, creo que este reconocimiento o el legado tiene que ser por eso, ¿no? Que el legado de estos hombres que han luchado por causas tan nobles, que la asumamos en este momento ese compromiso como una lucha de vida. Y finalmente, la trascendencia, como decía la señora rectora, de que como argentino, nosotros como argentinos podamos sentirnos orgullosos de que un argentino como nosotros haya llegado a ocupar un lugar de semejante envergadura y lo haya hecho con sus convicciones y con la fuerza que lo hizo. Por eso creemos que como nosotros somos una universidad pública, somos una universidad laica, pero esto trasciende la religiosidad, es la lucha de las personas por un mundo mejor. Y en ese compromiso tenemos que seguir nosotros desde cada lugar nuestro, dentro de nuestra universidad, por lo mismo. Así que conmovidos, con todo el respeto y con todo el afecto que el Papa Francisco se merece, quería sumarme también a este recuerdo y a este homenaje y honrar la memoria del Papa Francisco. Gracias. Buen día. Quiero leerles también un comunicado que seguramente ustedes ya habrán leído, que emitió el CIN sobre este tema, el 22 de abril. Dice así: el Consejo Interuniversitario Nacional despide con tristeza y respeto a Francisco, el Papa argentino, y acompaña en el dolor a la comunidad católica y a todo el pueblo de la nación. Reconocemos en Francisco un mensaje de esperanza, su opción por las personas más débiles y vulnerables, su lucha permanente por la paz y su incansable vocación de diálogo. Destacamos su compromiso con la educación, valorando la formación universitaria pública, siempre atento al aporte que instituciones de educación superior pudieron realizar para transformar el mundo y promoviendo múltiples iniciativas a las que nuestras instituciones han sido convocadas. Anhelamos que su mensaje de paz, solidaridad y unión nos siga acompañando
y que en paz descanse. Firmado Oscar Alpa, Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del CIM. Y si ustedes están de acuerdo, como Consejo Superior, les pido adherir a esta declaración del CIM. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continuando... perdón. ¿Quién pidió? El consejero Molina. Bueno, buenos días a todos y todas. Simplemente adherir al saludo de nuestra universidad. Para muchos, Jorge Mario Bergoglio nos ha marcado, y cuando digo muchos hablo también del movimiento estudiantil. Ha sido inmensa la expresión de la juventud en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, de un líder, como se decía, muy particular, de una religión, pero bueno, su mensaje claramente trascendió nuestro país, trascendió una religión y se transformó en un líder global de contrapeso en un momento histórico en que por allí reina la crueldad, como dicen algunos teóricos. Simplemente rescatar esto en mi representación como de los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas, y quiero rescatar, si me permite el Consejo, leer muy breve un párrafo de un discurso que dio Francisco a los rectores de las universidades latinoamericanas en el 2023, que nuestra universidad estuvo representada, y que Francisco decía: a mí me preocupan algunas universidades que son de tipo cientificista abstracto, que no usan la realidad, sino la ciencia, una ciencia abstracta, y entonces te van encaminando sobre teorías economicistas, teorías sociales, todo es teoría, pero nunca aterrizan. Entonces el estudiante o la estudiante, el pibe o la piba que sale de esa universidad es un especialista en lavarse las manos, es decir, un especialista en no contaminarse, cuando en la vida o te contaminás o no podés caminar en la vida. Y en eso tengamos cuidado. Y los descartados, los desgastados, son hombres y mujeres, pueblos enteros que dejamos en el camino como basura. Esto tenemos que tomar conciencia desde las universidades, que la riqueza de la naturaleza la usamos solamente para pequeños grupos a través de teorías socioeconómicas que no integran la naturaleza, los descartados, los desgastados. En una palabra, esa no es la universidad que queremos. Y para finalizar, rescatar también en Francisco el apoyo permanente a la educación pública. Para Francisco la educación superior era un derecho humano, así lo transmitió en los encuentros y en los encuentros con las universidades privadas, en su mirada, la universidad contemporánea formaba en el mundo un resguardo democrático. La visión de Francisco lo que transmitió siempre es la universidad como un resguardo de la juventud, de los sueños y de la democracia. Y quiero rescatar algunos mendocinos egresados y que pasaron por nuestra universidad que están muy vinculados a la acción de Francisco. Francisco era, como hemos visto, una persona que trabajaba en equipos. Quiero rescatar a Enrique Dussel, docente, exiliado, doctor honoris causa de nuestra universidad, a un mendocino, Miguel Yáñez, a Julio Villavicencio, estudiante de comunicación social, candidato a presidente de Centro de Estudiantes, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y quien actualmente dirige el servicio jesuita migrante en la Argentina y en América Latina, es egresado de nuestra casa. Emanuel Sicre, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, que también tiene una tarea educativa enorme. Al querido Miguel Longo, que algunos lo recuerdan, Miguel fue el creador de la Cátedra Virtual Latinoamericana, alguien que en sus momentos tuvo sus tensiones de juventud con Jorge Mario Bergoglio y que luego se reencontraron y que el Papa lo tenía muy presente. Y como síntesis de ellos, a Diego Fares, hermano de la doctora Celina Fares. Diego fue estudiante de Filosofía y Letras antes de ingresar a la Compañía de Jesús. Diego Fares, doctor en Filosofía, y una persona clave en el magisterio de Francisco. Lo que hemos podido leer de muchas de sus encíclicas, estuvo un mendocino en esa, y alguien que pasó por nuestra universidad, que fue Diego Fares.
Es más, la última encíclica, Dilexin Nos, el ya fallecido Diego, Francisco se la dedica a Diego Fares. Así me parecía importante rescatar a estas personalidades mendocinas y de la Uncuyo que han formado parte de la tarea de Francisco. Nada más. Gracias, consejero. Señora rectora. Bueno, muchas gracias, consejero. Muy amable por por visibilizar todo esto que a veces en la universidad no se reconoce la tarea de sus miembros en distintos espacios más allá de la universidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, continuando con el informe correspondiente al día de hoy, hay también un comunicado en realidad es una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional y que tiene que ver con el tema de salarios y que paso a comentarles, paso a leerles en realidad. El título dice: sin salarios dignos no hay universidad pública. El Consejo Interuniversitario Nacional advierte que la situación salarial de docentes y no docentes de las universidades es crítica y solicita a las autoridades nacionales un plan de recomposición que devuelva dignidad al salario de las y los trabajadores de la educación superior. Las autoridades de las universidades públicas de Argentina manifestamos nuestra profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan trabajadores docentes y no docentes. El desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre del 2023 a marzo del 2025 es de más del 80%, lo que acentúa la precaria situación salarial de trabajadores de la educación superior que, en su amplia mayoría, perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. Esta crítica situación deteriora día a día la realidad personal de cada docente y no docente de las instituciones públicas en su conjunto, afectando gravemente su normal funcionamiento. Reafirmamos que no hay educación superior pública de excelencia ni universidad pública sin salarios dignos para las y los trabajadores de la educación superior. Reiteramos nuestro pedido a las autoridades para que la Mesa Paritaria Nacional retome su normal funcionamiento y ese ámbito permita encontrar una respuesta razonable y responsable al problema mediante la implementación de un plan de recomposición salarial que revierta el estado actual de las cosas, el más grave desde la recuperación democrática en materia salarial. Yo también voy a pedirles, como siempre lo hacemos, que como Consejo Superior acompañemos esta declaración del CIL. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, comentarles algunas novedades que fueron sucediendo, más allá de las que ya hemos comentado, en nuestra universidad en nuestros días. Una que es una noticia importante en el sentido que es una distinción de una universidad europea, la Universidad de Valencia, que festejando su 525 aniversario, y aquí quiero abrir un paréntesis, 525 años y tiene la primer rectora mujer. Así que nos podemos dar por satisfechos que nosotros en 85, 86 años ya tenemos 2 rectoras mujeres. María Mavi Mestre, como se la conoce a la rectora de la Universidad de Valencia, organizó este acto que realmente estaba previsto para el año pasado, justo en el momento en que sucedió la Dana en Valencia, y que fue postergado para este año.
fuimos una de las universidades elegidas, una de las pocas de América Latina, para hacernos un reconocimiento por el trabajo conjunto con la Universidad de Valencia, que en varias oportunidades hemos comentado en este Consejo Superior. Así que quiero poner en valor precisamente este reconocimiento a la Universidad Nacional de Cuyo y a la calidad de las actividades que realiza a nivel internacional. Otro tema que quiero poner en valor es un encuentro que se realizó en el día de ayer, una jornada en la que trabajamos economía del conocimiento. En esta jornada tuvimos la participación de referentes importantes de Costa Rica e Italia, ellos, digamos, de modo virtual, pero de modo presencial, referentes importantes como Carlos Palotti y Lino Barañao, que ustedes conocen, ha sido ministro de Educación Nacional. Fue un encuentro realmente muy relevante en el sentido de ponernos en valor qué es lo que está sucediendo, qué nos está atravesando en estos momentos y que ya no hablamos del futuro, sino que hablamos del presente que estamos transitando. Y la importancia precisamente de esa economía del conocimiento en la cual las universidades tienen un rol fundamental. Estuvo a cargo la organización de nuestro señor vicerrector del área de vinculación y también la participación de la Secretaría de Internacionales, Investigación y Posgrado. Fue realmente una jornada muy realmente productiva, si lo queremos llamar, desde las exposiciones de quienes son los que están liderando estos temas como economía del conocimiento y también el poner en valor el rol que nos corresponde como universidad. No sé si usted quiere, señor vicerrector, hacer algún comentario al respecto, pero entiendo que realmente fue muy relevante. Por último, quiero comentarles también que la UNCUYO participó en el Congreso Internacional de Emprendedurismo que se llevó a cabo en la Universidad Massa y allí estuvimos exponiendo sobre emprendedurismo sostenible, que es de alguna manera lo que venimos trabajando desde nuestra universidad. Bueno, en términos muy generales creo que esos son los temas importantes. Sí quiero comentarles y poner en valor que eso es importante también para nosotros, que el 22 de abril nuestro querido Instituto Balseiro cumplió 70 años. 70 años desde el momento en que se firmó el convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica, allá por el 22 de abril del 55. Y en ese sentido, no solo quiero ponerlo en valor los aportes que hace, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de vinculación con el sector productivo y con la sociedad en su conjunto, el Instituto Balseiro. Hay una propuesta de que el Instituto Balseiro venga a hacer una presentación de qué es el instituto y venga y qué se hace en el instituto, qué significa el Instituto Balseiro, no solo para nuestra universidad, sino para la educación en conjunto y los aportes que hace más allá de nuestras propias fronteras. Así que hay una propuesta para que el día 5 y 6 de mayo el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, nos acompañe con una exposición. Y su intención también es no solo que nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo tenga precisiones respecto de qué es y qué hace el instituto, sino también incentivar a nuestros estudiantes secundarios y nuestros estudiantes de los primeros años de las carreras de ingeniería, fundamentalmente, para que
se presenten o para que aspiren a formar parte como estudiantes del Instituto Balseiro. Así que están todos invitados, obviamente, y en especial este Consejo Superior. Yo creo que es muy importante que acompañemos y que nos conozcamos más nosotros mismos, ¿no? Profundamente. Así que estos días que les comenté, 5 y 6 de mayo, estarían desarrollándose estas actividades en nuestra universidad y después vamos a dar precisión respecto del lugar porque depende de cuál es la expectativa que tenemos respecto de la cantidad de público que puede asistir. Por supuesto, también está la intención en uno de estos 2 días de hacer una exposición y un trabajo con empresarios, con el sector privado, porque ustedes saben realmente en este sentido el Instituto Balseiro está ya de alguna manera institucionalizado el IB 50K, o sea, digamos, este encuentro y esta convocatoria que se hace para que se presenten proyectos y que sean analizados y que probablemente puedan transformarse después en empresas exitosas, generando patentes y demás. Así que bueno, están todos invitados y espero que nos veamos esos días allí acompañando a Mariano Cantero. En algún momento hicimos, sesionó el Consejo Superior y en algún momento también al inicio de esta gestión hicimos el cálculo presupuestario de lo que significaba ir al Instituto Balseiro y dadas las circunstancias nos resultaba un poco difícil hacer digamos, hacer realidad esta expectativa. Así que bueno, esperemos en algún momento organizarnos de alguna manera que sea posible esto. Muy bien, señor Grifo. Gracias, señora rectora. Consejera Belén Piay ha solicitado la palabra. Micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Sí. Hay ¿Ahora un sí? tema que, perdón. Sí. Hay un tema que también quiero compartir con ustedes, que lamentablemente nos genera no solo tristeza, dolor, sino también indignación, que es el caso de la estudiante nuestra de filosofía, que fue maltratada, secuestrada, maltratada y violada. Y quiero comentarles que como universidad estamos acompañando a ella y a su familia en estas circunstancias tan difíciles. Pero lo que quiero acá destacar es que como comunidad tenemos que trabajar estos temas. Y en este sentido entiendo que nuestros jóvenes, que son los que impactan luego en la sociedad, deberían tener una formación obligatoria en estos temas. Porque creo que hay que seguir trabajando en esto de el respeto por el otro y hay ciertas actitudes todavía en nuestra sociedad que tenemos que trabajar mucho como institución de formación, como educación superior, para que esto se minimice digamos, lo más posible. Así que mi propuesta es empezar a trabajar precisamente en algún momento o en el momento de la incorporación de nuestros estudiantes como miembros de nuestra comunidad, darles formación en este sentido. Y en este sentido creo que la ley Micaela podría ser
un buen instrumento, una buena herramienta que tendremos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Gracias.